Bueno, entonces, la función indirecto, ¿sí? Como les estaba comentando la clase pasada, es una traducción, ¿sí? Es una traducción ¿de qué? De una dirección de un valor que yo tengo en una celda. ¿Listo? Es lo que es la parte de indirecto. Oscar, ¿eso qué quiere decir? Ah, que si de pronto yo tengo en esta tabla de datos, ¿sí? En esta tabla de datos yo tengo lo que es asesor, tengo, y cada asesor tiene unas ventas que están repartidas en diferentes, ¿qué? En diferentes municipios, ¿listo? Y que si yo necesitaba encontrar un valor, ¿sí? En esta tabla de datos, pues simplemente con la función indirecto yo lo podría lograr. ¿Y cómo lo traigo? ¿Cómo lo traigo? Simple. Si yo necesitaba buscar un valor, ¿sí? Voy a borrar eso. Si yo necesitaba un valor, un ejemplo, yo necesito encontrar el valor de 432. ¿Listo? El valor de 432. Entonces, si yo tengo la coordenada donde está ubicado el 432, ¿sí? Yo cojo la cruz y le digo, ah, esto está ¿en dónde? En la columna D, en la fila número 8. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo y selecciono acá la columna D, ¿sí? Y la fila 8, ¿sí? Y la fila 8. Entonces mire que lo que yo logro con un concatenar es que juntar la columna y la fila, ¿sí? ¿Para qué? Para yo poder visualizar el valor que yo tengo en esta celda. ¿Listo? ¿Que dónde está? En la coordenada de 8. ¿Listo? Entonces, cómo traduzco yo esta coordenada al valor que yo estoy necesitando visualizar? Simple, con la función ¿qué? Indirecto. ¿Listo? Con la función indirecto. Entonces, lo que vengo a traer es que la coordenada, que ya la tengo ahí organizada, ¿sí? Punto y coma. Y estábamos diciendo en la clase anterior que siempre lo vamos a tener acá como verdadero por el momento. ¿Listo? Siempre lo vamos a colocar en verdadero. ¿Por qué? Porque es el estilo A1. ¿A1 qué quiere decir? Es un tipo de coordenada que tiene Excel que está conformada como por una columna que es la A y el 1 que es la fila. Por eso dice que es el estilo A1. Le doy verdadero, cierro el paréntesis y voilà. Tengo el valor que yo estaba buscando. ¿Listo? Ah, es que yo necesitaba buscar el 987. Pues vengo y miro en qué columna está. Está en la columna F. ¿Sí? ¿Y en qué fila estoy? En la 10. ¿Listo? Entonces simplemente traigo la fila 10 y tengo la coordenada con el resultado 987 como lo tengo yo acá ya señalizado. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿para qué me sirve indirecto? Para yo poder traducir un valor. ¿Un valor que está qué? En una coordenada. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Sandra, ¿cómo lo cogiste ahí? Sí, Oscar, sí, entendido. Listo, ok, excelente. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Sí? Que no solamente yo tengo coordenadas en tipo ¿qué? Columna y fila. ¿Listo? Sino que yo también puedo tener ¿qué? Nombres en cuestión de rangos. ¿Listo? Entonces voy a eliminar los datos que tengo por acá de lo que era eh, Girardota. Voy a, voy a eliminar este de Girardota, Itagüí, Bello, Medellín, ¿sí?
y los voy a eliminar. ¿Ok? Los voy a eliminar. Entonces, para poder lograr tener un nombre, ¿sí? Un nombre y un rango, pues nosotros simplemente lo que hacíamos era que seleccionar el rango, ¿sí? Venía este cuadrito y le colocaba ¿qué? Asesor. Listo. Y le colocaba asesor. Esta era la forma como estábamos dando ¿qué? Nombres a un rango. Mire que aquí está asesor. Listo. Pero hay otra forma de darle ¿qué? Nombres a los rangos. Cuando yo tengo una tabla con diferentes encabezados, ¿sí? Y esos encabezados, yo tengo unos nombres que representan una información, yo lo puedo hacer simultáneamente. ¿Cómo lo hago? Selecciono la tabla, ¿sí? Selecciono la tabla que yo quiero darle nombres. Listo. Voy a donde? A fórmulas y le voy a dar un clic donde dice crear desde la selección. Listo. Voy a crear desde la selección. Le doy un clic, ¿sí? Y le voy a decir que, que el nombre que yo voy a crear está a partir de los valores en donde, en la fila superior. ¿Eso qué quiere decir, Erika y Sandra? Que como yo estoy señalando esta tabla, ¿listo? Y en la parte superior está Girardota, está Itagüí, está Bello y está Medellín. Cada uno de estos rangos va a representar su respectivo nombre. ¿Listo? Sin necesidad de qué? De irlo a seleccionar uno a uno. ¿Listo? Le doy a aceptar, ¿sí? Y ya tengo que si yo selecciono Girardota, ya tengo Girardota. Si selecciono Itagüí, ya tengo Itagüí. Si yo selecciono Bello, ya tengo Bello. Y si selecciono Medellín, ya tengo Medellín. ¿Listo? Entonces, una forma de yo de traducir esta misma información, es que trayendo también un nombre de un rango, ¿sí? El nombre de un rango. Entonces, yo lo puedo hacer de esta manera. Yo quiero saber cuánto es la suma de todos los vendedores de las ventas de qué, de Girardota. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo diría igual suma, ¿sí? Lo que simplemente estábamos haciendo anteriormente es que escribíamos Girardota y lo que íbamos a lograr es que con el nombre de Girardota íbamos a hacer la suma para saber qué cantidad habíamos vendido en ese municipio. ¿Listo? En ese municipio. Hasta ahí todo muy bien. Pero ¿qué pasa si yo necesito averiguar simultáneamente cuánto se vendió en Girardota, cuánto se vendió en Itagüí, cuánto se vendió en Bello y cuánto se vendió en Itagüí? Perdón, en Bello y en Medellín. ¿Cómo lo puedo hacer variable? ¿Sí? Variable. Y es, yo lo puedo conseguir, ¿sí? Creando ¿qué? Un validador. ¿Listo? Creando un validador. ¿Y cómo podemos crear nosotros ese validador? Voy a eliminar este por acá que dice encabezados. Encabezado. Eliminar. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros crear ese validador? ¿Sí? Ese validador yo lo podría crear ¿con qué? Con los encabezados. ¿Listo? Entonces, vengo y selecciono que mis encabezados, voy a traer eso como encabezado, ¿sí? Le doy Enter
y voy a crear un validador que me va a ayudar a ¿qué? Me va a ayudar a que yo tenga un maestro de mis encabezados. Entonces voy a lo que es la validación de datos, le digo que voy a hacer una lista, le digo igual a ¿qué? A encabezados. Lo voy a copiar aquí, encabezado, y le voy a aceptar. ¿Qué pasa? Que acá yo ya traje todos los campos que tengo en donde, en la tabla. Mire, tengo asesor, asesor, Girardota, Girardota, Itagüí, Itagüí. ¿Listo? Entonces, ¿qué me ayuda esto? A que si yo necesito saber cuánto es las ventas en Itagüí, ¿sí? Yo puedo crear esta suma a que quede ¿qué? Variable, variable. ¿Listo? ¿Y cómo lo creo variable? Con un indirecto. ¿Sí? Simplemente dentro de la suma coloco un indirecto. ¿Sí? Selecciono Itagüí, cierro el paréntesis y tengo los que la sumatoria de Itagüí que suma 4.836. Listo, mírenlo acá. Ah, pero ¿qué pasa si yo lo selecciono con qué? Con Bello. Ah, Bello tiene 4.614. Oscar, ¿y no lo podíamos hacer con la sumatoria de normalita? Si yo lo voy a hacer con la sumatoria normal sin el indirecto, y yo le digo que me sume esto sin el indirecto, ¿qué pasa? Esto me da 0. ¿Por qué? Porque el indirecto es el que está buscando de que hay un nombre que se llama ¿qué? Bello. Listo. Hay otro nombre que se llama Medellín. Me está traduciendo de que yo tengo una ubicación llamada de esa forma, él la coge, ¿sí? Y me lleva a ¿qué? El resultado. ¿Cómo estamos hasta ahí, Erika y Sandra? Bien, Oscar. Ahí vamos bien. Listo. Ok. Súper. Entonces, indirecto me ayuda a eso. ¿A qué? A traducir lo que es el tema de un dato que yo tengo en una coordenada o un nombre de coordenadas. ¿Listo? También estuvimos viendo lo que era la función y filas y columnas. ¿Listo? ¿Cómo funcionaba esto? Pues vamos acá a crearlo aquí muy rápido. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo funciona esta parte de lo que era función de filas y columnas? Pues muy fácil, ¿sí? Teníamos igual columna, solita, sin la S, ¿sí? Si yo abro el paréntesis y cierro el paréntesis, quiere decir que yo estoy trayendo la información que tengo en esta misma celda, ¿sí? ¿Qué me está diciendo él con esta función columna? Que esta celda que yo tengo acá activa, que está con el 2, está ubicada en ¿dónde? En la columna 1 y 2. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo esa función, simplemente con abrir paréntesis, cerrar paréntesis. También tengo, ¿sí? Columna sin la S, columna solita, ¿sí? Pero yo ya no voy a abrir y cerrar el paréntesis, sino que voy a traer, ¿qué? Una celda. ¿Listo? Traigo una celda. ¿Y qué me está diciendo él? Vea, en esta celda, usted me está referenciando la celda A22, que tiene como información Oscar, y está ubicada en la columna 1. Mire cómo está acá, columna 1. ¿Listo? Facilito. Ahora sí,
vamos a ir a las columnas, ¿sí? A la función columnas con la letra S al final. Igual columnas con la S. ¿Listo? Y voy a seleccionar esa celda que dice Juan. ¿Listo? ¿Qué pasa? En columnas yo estoy seleccionando que una celda y me está diciendo en qué posición está esa celda. ¿Listo? ¿Y qué me está diciendo? Que él está en la posición 1, mire, en la columna número 1. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a traer la función columnas. Columnas con la letra S. ¿Sí? Si yo selecciono el rango de varias celdas, ¿sí? Y cierro, pues él me va a hacer un conteo de cuántas celdas yo seleccioné. Tengo 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Son 4 celdas. ¿Qué me está diciendo él? Vea, usted me está seleccionando 4 celdas. ¿Listo? Erika, Sandra, ¿cómo quedamos ahí? Bien, Oscar. Listo. Por el Sandra. momento bien, sí. Sí, vamos bien. Ok, Sí, súper. señor. Ahora sí, vamos a lo mismo que es columnas, vamos a filas, ¿sí? De la misma forma. ¿Cómo sería? Filas sin la letra S. Sería igual. Fila, fila, abro paréntesis, cierro paréntesis y le doy enter. ¿Qué me está diciendo Excel en estos momentos? Que en esta posición de esta celda está ubicada ¿qué? En la fila 27. Mire que aquí la tengo. 27. ¿Listo? Entonces él me está dando esa posición. Él me está diciendo, vea, la fila que usted me señalizó y que abre paréntesis y cierra paréntesis está ubicada en la fila 27. Cosa diferente que si yo le digo fila de la sencillita, pero voy a seleccionar que una celda con valor, cierro paréntesis, ¿qué me está diciendo él? Que yo estoy en la fila 28, ¿sí? Y que esa es la posición de esa celda. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vamos a la función filas con la letra S. Filas. Listo. Y voy a seleccionar la celda que tengo aquí al lado. Listo. Cierro. ¿Y qué va a pasar? Mire que en el anterior ese me estaba basando con qué? Con base a las filas que tengo en Excel. Ahora, con filas, él me está diciendo, vea, esa celda que usted me acaba de seleccionar está compuesta, ¿por qué? Por una fila. ¿Listo? Esta solita, mire, es una fila. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a la función filas con la letra S. Pero aquí voy a seleccionar todo este rango. ¿Listo? De la de 28 a la de 31. ¿Qué me está diciendo él? Que el rango que yo estoy seleccionando, ¿sí? Se corresponde de ¿qué? De 4 filas. ¿Listo? De 4 filas. Erika, Sandra, preguntas hasta ahí. No, Oscar. Hasta el Listo. momento no. Sandra. No, no, señor. Ok. No, no, señor. Bien. Estamos bien. Listo. Ahora vamos a entrar a otra función que vimos la clase pasada y es dirección. Dirección. ¿Listo? Dirección. Entonces, ¿qué me dice dirección? Dirección es, haga de cuenta como yo estuviera diciendo, vea, la empresa está ubicada en la carrera 55, número número ¿Listo? ¿Qué estoy diciendo yo? Una dirección. ¿Y esa dirección qué es? Una ubicación. ¿Listo? Lo mismo sucede en Excel.
En Excel vamos a traer esta hoja que tengo acá en amarillo, ¿sí? Está categorizada o tiene un nombre que se llama Oscar. ¿Listo? Además en Oscar, en esta hoja, dice que debo de traer esa celda que dice OK. ¿Listo? Sandra, dime, ¿en qué posición de fila está ubicada el OK? En la fila 5. En la fila 5. Erika, ¿y en qué posición de columna está el OK? La B. ¿En la qué? La B. Ah, la B, La pero en la 2. número 2. La 2. ¿Listo? En la 2. Entonces, tengo la fila 5 y columna 2. ¿Listo? Esa es que mi primera coordenada. Entonces lo que voy a traer es esa misma información para acá. ¿Listo? Entonces yo digo La que 5. que eso está en la fila 5, en la Columna 2. columna 2. ¿Listo? Bueno, como les expliqué en la clase pasada, los tipos de referencia siempre va a ser 1 y la referencia siempre va a ser 1. ¿Listo? Eso siempre va a ser igual por el momento. ¿Listo? Por el momento, porque ya cuando esto cambia es cuando tenemos algo un poco más avanzado. ¿Listo? Además de eso, tengo que colocarle que el nombre de la hoja, que se llama ¿qué? Oscar. ¿Listo? Miren, Oscar. ¿Qué pasa? En estos momentos ya tengo los datos de qué? De la dirección que debo de traer de esta celda que dice OK. ¿Listo? Entonces, voy a aplicar entonces la función dirección. Entonces voy a crear igual dirección. ¿Listo? Dirección. Mire que él me está trayendo el pastelito ahí abajo. ¿Qué me está diciendo? Venga, dígame cuál es la fila. Ah, es que la fila es esta. ¿Listo? Voy a traer la referenciación de esta celda que es esta. ¿Listo? De la fila ya la tengo organizada. De ahí sigue ¿qué? Columna. ¿Listo? La columna es la número 2. Voy a referenciar esta celda. ¿Listo? Entonces mire que es como si yo estuviera creando una dirección de algo. Dijimos ahorita de qué tipo de referencia y referencia pues siempre van a ser igual a 1. Entonces aquí siempre vamos a colocar 1, punto y coma, 1. Listo. Siempre van a ser esos unos ahí. Listo. Bueno. Además de eso, ¿qué me está pidiendo en el pastelito? Me está diciendo que, que la hoja. ¿Cómo se llama la hoja? ¿Listo? Ah, es que la hoja se llama Oscar. ¿Listo? Y ahí terminé que la función dirección. Cierro el paréntesis. ¿Y qué me está diciendo? Ya me está diciendo, vea, la dirección de esa celda, OK, ¿sí? Está que en Oscar B5. ¿Listo? Ah, pero venga, y ese Oscar B5, pues realmente no dice nada. Dice una dirección, pero no dice nada. ¿Cómo logro yo extraer la información que tengo acá, ¿sí? Con base a esta dirección? Pues con indirecto. Entonces le doy indirecto, ¿sí? Selecciono ¿qué? Esta, ¿sí? Punto y coma ¿qué? Verdadero. Y cierro. ¿Qué me está trayendo él acá? OK. OK, ¿por qué? Porque es lo que yo tengo acá. Si esto yo lo cambio por Sandra, ¿sí? ¿Qué me va a colocar acá? Sandra. Si yo lo coloco esto, ¿qué? Erika. ¿Qué me va a cambiar acá? Erika. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es indirecto. ¿Sí? ¿Con qué? Con filas, columna y dirección.
Chicas, preguntas hasta acá. ¿Cómo No, estamos? Oscar, Ahí estamos bien. Sandra, ¿cómo estamos? señor. Bien, Oscar, bien. Bien. Ah, bueno, listo. Sí, Sandra, hay un ejercicio que yo ya lo coloqué en el Classroom, ¿sí? Para que lo ensayes y mires a ver cómo nos va con la función indirecto. Listo, porfa. Cualquier listo. cosita me vas preguntando. Ok, Sí, señor. listo. Ahora sí, vamos a entrar a otro tema que es el sumar puntos y. Listo, el sumar puntos y. Voy a ahorrar aquí estas cositas acá para que eh, entremos aquí en materia. Bueno, ahí me perdonan la creatividad, pero realmente digamos que es difícil sacar informaciones de otras partes. Bueno, eh, ¿qué es sumar puntos sí? Erika, ¿qué te imaginas que es sumar puntos sí? Es como sumar, a ver, no, iba a decir como sumar puntos y conjuntos. O Em, también son muy pues sumar relacionados. varios, sí, como varias, es que no sé cómo decir, pues como varios datos que se Listo, estén perfecto. conectando. Super Erika. Sandra, ¿tú qué entiendes por sumar puntos sí? Oscar, pues, sería como sumar los valores de una base de datos de rango, de un Ajá, rango, pues, como con exactamente, condición, ¿será? ajá, exacto. Vamos a plasmar un poquito lo que ustedes dijeron, ¿sí o no? En algo más, digamos, más conciso. Y es, yo tengo esta base de datos, ¿listo? Tengo esta base de datos, como dijo Sandra, ¿sí o no? Y tengo tengo una referencia muy larga, ¿sí? Tengo una variable que es talla y tengo que es cantidad. Listo. Como Erika lo dijo, ¿sí? Es tratar de sumar qué? De sumar variables. ¿Listo? Variables. Pero cuando yo sumo variables, pues yo tengo que saber cuál es la variable que yo voy a sumar. Un ejemplo, un ejemplo. A mí me dicen, venga, Oscar, es que tenemos que sumar lo que dice esta referencia 0JC9055 en 02. Necesito saber cuántas unidades hay en toda esta base de datos. ¿Listo? Entonces, como ustedes lo perciben, yo tengo una línea, dos líneas, tres líneas, cuatro líneas, cinco líneas, seis líneas. ¿Listo? Y que todas tienen como común denominador que tienen la misma referencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con el sumar puntos? Sí, lo que voy a hacer es sacar un solo registro de esa referencia y con base a la cantidad, ¿sí? Sumar que ese conjunto que les corresponde a quién? A la 0JC9055. Entonces, en palabras mucho más resumidas, ¿qué es? Sumar varias cantidades en función de qué? En un dato en común. ¿Listo? Un dato en común. Si yo fuera a hacerlo manual, yo diría, esta es la referencia que me están pidiendo. ¿Listo? Y esta es la cantidad que me están pidiendo de la misma referencia. ¿Cuánto suma esta? Esto suma 60 unidades. Entonces, aquí serían 60 unidades ¿de qué? De este conjuntico. Sería de ese qué? De este conjunto. ¿Eso? ¿Serían qué? 60 unidades. ¿Este valor dónde lo colocaría? Acá al ladito. 60.
Eso es lo que es sumar puntos I. Y es que dependiendo de un valor en común, ¿sí? ¿Cómo logro yo reunirlos? Todos en un mismo conjunto, ¿con base a qué? A una variable que puede ser cantidad, puede ser talla, puede ser precio unitario, puede ser valor de venta, todo lo que ustedes se imaginen, ¿sí? Lo importante es que todo tiene que estar en qué? En un común para que lo podamos extraer. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Listo? Vamos a hacerlo acá. ¿Cómo se hace? 10. Para yo poder, digamos, hacer un sumar puntos y lo primero que yo debo entender es que cuáles van a ser mis variables. Es decir, qué voy a sumar yo y con base a qué voy a sumar yo. ¿Listo? Entonces, el sumar puntos y, vamos a hacerlo acá, el igual sumar puntos y. ¿Qué me dice? Vea, usted necesita ¿qué? Un rango. ¿Listo? Eso es lo primero. Entonces vamos a decir que necesitamos ¿qué? Un rango. Además de eso, vamos a colocar mejor aquí. Necesitamos ¿qué? Un rango. ¿Listo? Fuera de eso necesitamos ¿qué? Un criterio. Que vamos a ponerlo acá. ¿Listo? Y necesitamos ¿qué? Un rango suma. ¿Listo? Que vamos a ponerlo aquí. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué es lo primero? El rango. Lo segundo es el criterio. Y el tercero es el rango de la suma. Eso son los tres argumentos que yo necesito ¿qué? Para poder traer un sumar puntos i. ¿Listo? Voy a colocar aquí sumar puntos i. Esos son los argumentos que yo necesito para poder ¿qué? Traer los valores. Traer los valores. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo logro yo sacar el rango? El rango tiene que estar todo completo. Es decir, cuando vamos a seleccionar el rango, yo tengo que seleccionar todo ¿qué? Toda la base de datos. Pero tengo que tener en cuenta algo, y es que si yo voy a tener en cuenta que el criterio que yo voy a buscar siempre, siempre tiene que estar en la primera columna que yo señalo. ¿Listo? Que yo señalo. Es cosa diferente si yo señalo así. Erika, ¿cuál sería la primera columna de la base de datos que yo acabé de señalar? La A. La A. ¿Listo? Ujú. Entonces, si yo voy a extraer el dato de la variable, ¿sí? Con base a lo que yo acabé de señalar, con base a lo que yo acabé de señalar, ¿sí? ¿Qué pasa? A mí nunca me va a dar. ¿Por qué? Porque el valor que yo voy a traer es ¿quién? Referencia. ¿Listo? Es referencia. Entonces, yo siempre debo de tener en cuenta de que el valor que yo vaya a extraer siempre tiene que estar de primero en el rango. ¿Listo? Siempre tiene que estar de primero. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es el criterio? El criterio es el que yo voy a ¿qué? A extraer. ¿Listo? Que sería ¿qué? Parte de la referencia. Y el tercero sería el rango de la suma. ¿Listo? Que es el rango de la suma. Oscar, pero venga, y entonces yo cómo extraigo el criterio. Muy fácil. ¿Listo? Es muy fácil. ¿Cómo extraigo yo el criterio? Y es, vengo y copio la referencia. ¿Listo? Voy y copio la referencia.
La pongo acá en un ladito. La pongo acá en un ladito, ¿sí? Ahí tengo todos los valores igualitos como los acabé de ¿qué? De extraer en la base de datos. Igualitos los tengo ahí, miren, igualito. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que yo necesito convertir esta columna ¿en qué, Erika? ¿En qué necesito yo convertir esa columna? Eh, esa, la I, Esa, sí, la de la I. necesito convertirla, pues renombrarla. Sí, pero es decir, si yo voy a sacar el sumar puntos y desde acá, ¿sí o no? Y Ujú. mire que yo tengo repetido el 0J C9055, ¿sí o no? Ajá, sí, debería llevarlo como a una única. A una única, exactamente. Sandra, ¿me lo comprendiste ahí? Sí, sí, señor. Ok, porque es única. Porque si yo no lo convierto en única, cuando yo haga la fórmula, aquí me va a salir Pero es 60. una sola. Aquí me va a salir 60, aquí vuelve y me Ujú. repite, aquí vuelve y me repite, entonces voy a tener que valores triplicados, cuadruplicados, es decir, van a quedar duplicados a los mismos números que yo encontré que de veces en la base de datos. Para yo poder solucionar esto, yo necesito seleccionar toda la base, la columna que acabé de copiar, ir a datos y ¿qué? Quitar los duplicados. ¿Listo? Quitar los duplicados. ¿Para qué? Para que me queden datos únicos. Datos únicos. Mira que aquí ya se desapareció ¿qué? Los... ¿Cuántos tenía yo acá? 6. 6 que tenían acá y me quedó como único uno. ¿Listo? Como único uno. Que entonces, ¿cómo serían la cuestión de la fórmula sumar puntos i? Sería igual sumar puntos i. ¿Listo? ¿Qué me está diciendo él? El rango. ¿El rango cuál va a ser? Desde la referencia hasta la cantidad y selecciono toda la base de datos. ¿Listo? Que ya ahí lo tenía con un nombrecito que se llama datos. ¿Listo? Que se llama datos. Toda la base de datos se llama datos. Punto y coma. Sandra, ¿qué seguiría si yo estoy hablando de criterio? ¿Cuál seguiría? ¿Qué tengo que seleccionar? ¿Tú qué crees? Contame. El de la B, de la, la B, ¿La de la cuál? columna B. La columna D. Esta. No, B. B, esta. Bueno, ¿qué Sí, pasa? porque ¿Qué ese sería pasa? como la Eso. referencia. Ajá. Aquí yo ya tengo la referencia. Listo. Pero recuerda de que como yo ya seleccioné el rango, ¿sí o no? Él ya viene Una a única. buscar qué en esta columna. Pero esta Ujú. columna está repetida. ¿Listo? Entonces, Tiene que por ser eso la de yo... la I. Entonces sería la I. Ah, exacto. Entonces, esta es la que me va a pivotear la consulta, donde va a ir a consultar en la columna B y va a decir, ah, yo la encontré. ¿Qué quiere que yo le traiga? ¿Qué quiere que yo le traiga? Es que el rango de la suma. ¿Listo? Ahora sí, Sandra, ¿de dónde extraigo yo el rango de la suma? De las cantidades. De las cantidades, exacto. Entonces, en esta misma base de datos, me paro en cantidad, selecciono la columna, mire que ya ahí tenía un nombrecito que se llama ¿qué? Cantidad, cierro el paréntesis y ya tengo ¿qué? Los 60 que tengo acá, que es equivalente a ¿qué? A esa sumatoria que hice.
¿Listo? Si yo selecciono hacia abajo, mire que me está diciendo que la 0JC 941702, que es esta, ¿sí? Que es esta. ¿Qué me está diciendo? Vea, la sumatoria de las cantidades, ¿esto da qué? 44. La sumatoria de esto da ¿qué? 44. Mire que es la misma que me está dando ¿qué? En el sumar punto sí. Entonces cuando yo empiezo los valores de las sumatorias por cada referencia en un ¿qué? En un valor único. En un valor único. ¿Listo? Chicas, ¿cómo quedamos ahí? Bien, Oscar. Listo. Ok. Ese es lo que es sumar puntos sí. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Pero muchas veces yo necesito sumar referencias y tallas. Necesito saber por cada talla cuánto hay de cada uno de ellos. ¿Listo? En este, mire que solamente estamos hablando de ¿qué? De un solo criterio. Mire que solamente me deja colocar ¿qué? Un solo criterio. Pero cuando yo tengo dos, ¿cómo hago? Listo. Entonces, vamos a ver un ejemplo sería, de cómo sería esta parte de varios criterios. Listo. Sandra, decime, ¿vos qué crees que cuántos criterios tenemos nosotros acá en esta tabla? 4. 4, listo. Pero realmente tenemos ¿cuántos? 3, Sandra. ¿Por qué? Porque el de la cantidad siempre lo voy a tener separado porque este es el que me va a sumar. Pero entonces yo puedo tener como criterio 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque yo puedo sumar con base a qué? A cada uno de estos criterios. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, en esta tabla tengo 3 criterios más el qué, el La campo cantidad. de sumatoria. ¿Listo? Ok. Pero, ¿cómo logro yo, sí, enlazar de que yo necesito hacer una sumatoria con base ¿qué? A la talla? Y si yo voy a hacer eso se me convierte en otro criterio. Quiere decir que yo necesito dos criterios para que con base a esos dos criterios me sumen ¿qué? La talla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar todas estas tallas. Listo. Voy a seleccionar todas estas tallas. Y las voy a pegar acá a un ladito. Acá. Listo. Las voy a pegar acá. Las voy a pegar acá a un ladito. Voy a decir que me pegue sumamente valores. Ahí tengo las tallas. Listo. Sandra, ¿cómo logro yo extraer valores únicos de todas estas tallas? ¿Cómo lo haríamos? Valores únicos. Es que la talla de la 00 la pegaste arriba. Bueno, listo, ok. Listo. Bajémosla para que no. Eso. Ahí. Ajá, listo. Entonces, ahí tengo que cada uno tiene su talla. Pero Sandra, yo necesito quitarle todos los duplicados. ¿Por qué? Porque a mí se me va a convertir en un qué, en un criterio. ¿Cómo quito yo los duplicados? Oscar, ¿cuáles serían los duplicados? Estos, O sea, mira, todas las tallas. Sí, que solamente quede una L, una M, una S, una XL. exactamente. ¿Cómo los quito? En quitar duplicados. Exacto. Los selecciono, vengo a datos
y le quito ¿qué? Los duplicados. Claro, acá en este icono que yo tengo acá, quitar duplicados, le digo que continuar la selección actual y le quito los duplicados. Entonces mira qué va a pasar. Él acá me dijo, se encontraron 1022, ¿sí? Y se quitaron todos los valores duplicados. Y solamente me dejaron 15 valores únicos. ¿Listo? ¿Qué pasa, Sandra y Erika? Que acá me quedaron ¿qué? Todas las tallas únicas. Es decir, no tengo repetidos. No los tengo. ¿Listo? Oscar, ¿por qué hicimos esto? Porque lo vamos a convertir en un ¿qué? En un formato matricial. Vamos acá a inicio, le decimos que vamos a pegarlo y le vamos a decir que lo vamos a pegar como un tipo transponer. ¿Listo? Entonces mira, Sandra, que cómo quedaron las tallas. Lineales. Ajá, exactamente. ¿Eso para qué me ayuda a mí? Esto para que, ya voy a borrar esto. ¿Eso a qué me ayuda, Sandra? De que yo Hacer así puedo como por hacer cada referencia. eso, que vamos a hacer una coordenada de la referencia con base a qué? A la talla. Las Con base a tallas. la talla. ¿Listo? Entonces mire que yo tengo un criterio, dos Y criterios. una talla. Ajá, exactamente. Entonces voy a tener la talla de la L con base a la 9055, pero además de eso la voy a tener con la M, con la S, con la XL, con la XS, con la 2XL. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo vamos a hacer nosotros, sí, para poder hacer sumar estos dos criterios? Pues el criterio se llama, perdón, la función se llama sumar.si conjunto. Juntos. A mí me fascina esta formulación, ¿no, Erika? No, ¿quién dijo? Ah, A mí me más fascina, largo que un a, berraco. a mí me fascina esta fórmula. Me parece que es demasiado útil para todo. Bueno, entonces, ¿cómo funciona ese sumar puntos y conjunto? Y es que yo necesito un rango de la suma. Un rango de la suma. Eso. Además de eso, necesito que un rango del criterio 1. ¿Listo? Rango de criterio 1. Además de eso, necesito que el criterio 1, ¿sí? Ya acá, en estos dos, ya tengo que mi parejita donde digo que el rango 1 que estoy seleccionando va amarrado con el criterio 1. ¿Listo? Además de eso, voy a necesitar un rango 2, un rango de criterio 2. ¿Listo? ¿Que va a estar amarrado a quién? Al criterio 2. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo necesito para la fórmula. Si yo tengo claro esto, saco esta fórmula facilito. Ahora sí, ¿quién me dice cuál es el rango de la suma en esta base de datos? Cantidad. Cantidad. Muy bien. Cantidad. Ahora sí, Sandra, coméntame cuál sería el rango de criterio 1. ¿Cuál sería el rango de Ah, no, criterio? no. El- La referencia. la referencia, muy bien. La referencia. Listo. Como le dije,
que el rango de criterio 1 tenía que estar amarrado con el criterio 1, entonces, Erika, ¿dónde tengo que ir a sacar yo? ¿Sí? ¿Y qué tengo que extraer para poder encontrar en el rango de criterio 1? ¿Cuál sería? Pues acá la referencia que tenemos en la I. Ah, bueno, excelente. Te voy a colocar esto como referencia 1, ¿sí? Para que la podamos identificar. Entonces sería que referencia 1. Mire que uno va relacionado con el otro. Yo no puedo crear un rango de criterio 1 que sea talla y que yo esté colocando el criterio 1 con referencia. ¿Por qué? Porque es que no tiene nada que ver el uno con el otro. ¿Listo? Los dos tienes que estar relacionados. ¿Listo? Es decir, referencia con referencia, talla con talla. ¿Listo? Bueno, Ujú. Sandra, entonces, ¿cuál sería el rango de criterio 2? La talla, entonces La, sería talla, la talla. exacto, la talla. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuál sería el criterio 2? La talla lineal. Exacto, ese sería antes, que la 00L, la 00L, la 0XL y así sucesivamente. ¿Listo? Y así sucesivamente con cada una de ellas. ¿Listo? Ahora sí, cuando yo ya tengo claro esto, yo ya puedo hacer mi fórmula. ¿Listo? Yo ya puedo hacer mi fórmula. Entonces, vamos a hacer la fórmula. Esto es igual Eh, a sumar puntos y Más conjunto. puntos y conjuntos. Ok, bueno. Ahora sí, rango de la suma. Sandra, ¿cuál sería el rango de la Tabla A. suma? Exacto. ¿Sería qué? Cantidad. Te vengo y la selecciono. ¿Listo? ¿Quién me cuenta cuál es la diferencia entre sumar puntos y de sumar puntos y conjunto? Aparte de que yo puedo tener varios criterios. Conchudo, ¿y por qué nos quitó esa? ¿Qué diferencia hay? A ver. No, el rango que sumó criterios. Precisamente ese rango. Mire que yo acá necesito que adoptarle un rango total. En cambio, yo en sumar puntos sin conjunto, yo no Uno tengo solo. que adjudicarle un rango. ¿Listo? Yo no Ujú. necesito adjudicarle un rango. En cambio, en sumar puntos sí tengo que Sí, adjudicarle un rango total. ¿Listo? Un rango total. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, entonces estamos haciendo el sumar puntos y conjunto y me está diciendo que el rango de la suma es ¿qué? Cantidad. ¿Listo? Ahora sí, Sandra, ¿cuál sería el rango de criterio 1? Rango. Oscar, entonces ahí el rango del criterio 1 es la referencia, La pero es la referencia. referencia a la B. Ajá, exactamente, Sandra. Es decir, es la que toda la referencia, ¿sí? Toda la referencia de la que, de la columna B. ¿Listo? Erika, entonces, ¿cuál sería el criterio 1? punto y coma, la referencia de la I. Exactamente, que es esta. Pero Erika, ¿cómo la puedo seleccionar así? Ujú. Porque recuerde que yo tengo que bajar y tengo que bajar también tirarlo hacia la derecha. Tiene que ir, tiene que ir en F4. En F4, muy bien. Pero ahí, Debe de ir, yo necesito que no se mueva ahí, que necesito, mm, ahí están las dos. Mire que tengo ahí, un signo pesos adelante y otro en la mitad.
Pero si yo necesito que se me mueva en todos los lados. Exacto, es decir, yo necesito que se mueva entre las filas, que baje, pero entre Ajá. las columnas necesito que quede inmovilizado. Entonces, Entonces solamente debe ir en el 2. no, solamente debe ir en dónde? En la columna, acuérdense, en la I. Ah, sí, eso, en la I, sí, En la sí. I. Entonces lo que voy a No borrar me es dejo que el mover los signo dos. peso del El 2. del 2. Ajá. ¿Para qué? Para que pueda bajar en las filas. Sandra, ¿me la cogiste? Sí, sí, señor. Listo, súper. Ahora sí, terminamos. ¿Terminamos qué? El criterio uno. Mire, ya tengo la referencia y la referencia uno. ¿Listo? Ahora sí, Sandra, ¿cómo sería el rango del criterio 2? Con la talla, entonces sería la talla de la D. Exacto, de Eso. la D. Y, ¿Listo? Entonces ahí tengo talla, que ya lo tenía en un nombre. ¿Listo? ajá, Punto y coma. ¿Qué debo de y señalar como criterio 2? La desde la talla. J hasta, ¿Cuál? desde la J Esa. ¿A hasta la las, J? ¿Hasta sí, dónde? hasta las 15 creo que es que hacia Ah, atrás. sí. Sí, no. Bueno, Sandra, no. ¿Por qué? Porque mira que esta casillita donde yo estoy parado, ¿sí? Él va a analizar esta referencia. Ay, chicas, ya se me va a terminar el tiempo, Ajá. ¿sí? Recuerda que tenemos uno de 15 minuticos en el otro para que terminemos el tema, ¿sí? Por favor. Hágale. Ok. Bueno.